Muy buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto es estar un martes más, ¿verdad? Juntos acá en nuestro culto familiar, nuestro devocional familiar semanal que tenemos. Les saludamos con mucho cariño. Bienvenidos, entonces sean todos, estamos muy contentos un día más de poder reunirnos, así que sean todos bienvenidos. Hoy martes 2 de marzo del 2021. Qué curioso, ¿verdad? Ha pasado 2 de marzo, ya como ha pasado el tiempo tan rápido, ¿verdad? Se nos va los días volando. Bueno, yo les quiero leer, antes de orar y de tener algunos avisos para que estén muy atentos. Hay un texto que a mí me gusta mucho, es Habacuc, capítulo 3. Habacuc, después de tener una respuesta de parte de Dios respecto a lo que iba a ocurrir y respecto a su propia vida, él comienza a mirar la vida desde una perspectiva totalmente diferente. Y en Habacuc capítulo 3, versículo 16 dice: al oír esto, esta respuesta del Señor, me estremecí por dentro, dice. Mis labios temblaron de miedo, se doblaron las piernas, dice, caí. O sea, ya no aguanté mi humanidad ante lo que Dios estaba haciendo, ya no soportó. Dice: se me doblaron las piernas, caí, dice, y temblé de terror. Esperaré en silencio, dice, el día venidero, cuando la catástrofe golpea al pueblo invasor. Y fíjense la declaración de Habacuc, que a veces la cantamos y la leemos mucho. Dice: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den frutos, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación, en el Señor soberano, dice, quien es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Qué impresionante, ¿no? Esto después se hace un canto para todo Israel. Dice que esta oración, dice un comentario, Israel la ocupaba acompañándola con instrumentos de cuerdas. En verdad, cuando vemos que nuestra humanidad está sin fuerzas, porque generalmente el ser humano quiere pelear en sus fuerzas, nos damos cuenta que cuando el Señor es nuestra real respuesta y cuando Él es nuestro real refugio, todo cambia, ¿verdad? Y la perspectiva humana cambia. Es diferente. Y podemos decir, ¿verdad?, que a pesar de todo, teniendo todo, como cuando a mí yo oro en las noches y le digo al Señor, gracias por todo lo que me das y también por todo lo que no me das. Porque uno tiene que estar contento, ¿verdad?, con todo y sabiendo que nuestro gozo está en el Señor. Bueno, vamos a hacer una oración para iniciar este tiempo de en verdad apartar un momento, ¿verdad?, para el Señor estar con Él y con nuestros hermanos en un mismo sentido. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, tú eres bueno. Gracias, Señor. Con todo nuestro corazón por lo que has hecho, Señor. Cada día Amén. Podemos ver tu grandeza, tu misericordia, tu bondad en nuestras vidas, Señor. Tú has sido bueno. Amén. Y te rogamos con todo nuestro corazón que tú, Señor, seas el centro de este tiempo. Amén. Y así queremos hacerlo, Señor, con todo nuestro ser. Que tú seas el centro y este ratito que vamos a pasar, Señor, junto a nuestros hermanos. Seas tú, Señor, quien sea honrado, quien sea reconocido, quien sea, Señor, adorado, y asimismo, Señor, queramos aprender mucho más de lo que tú eres. Gracias, Amén. Señor, por tu amor, misericordia, bondad y tu presencia en nuestras vidas, y te agradecemos a través de Jesús. Amén. 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 Tenemos algunos anuncios, ¿verdad?, para ustedes. Así es, antes de pasar el tiempo de alabanza, vamos a compartirle algunos avisos e información, ¿ya? Bueno, le vamos a dar 4 avisitos. Primero, a raíz de todas sus mismas preguntas, cuestionamientos, todo. Ahí van escuchando, mira. Sí, queremos comentarles que sí hay focos de incendio en Curacaví. Nos han llamado bastante, pero mejor preferimos avisarles a todos, ¿verdad?, para que sepan que sí hay focos de incendio y un incendio muy grande, y justo aquí en el sector donde vivimos nosotros. Todos nuestros hermanos que viven también acá en Curacaví están bien, están lejos del sector. Nosotros no, pero queremos avisarles que gracias a Dios estamos bien, que ya bajó lo grande de eso, pero que ya este es el tercer día en que todavía quedan focos de fuego, y que ha sido una labor bien pesada y que está el aire bien contaminado. Pero les avisamos para que todos sepan, porque como nos preguntan, y para que estén orando por esto y por nosotros. Y bueno, ya sabemos todo lo que está ocurriendo
siempre en nuestro país, en nuestro alrededor. Así que hay que estar orando, pero queríamos comentarle para que todos sepan que gracias a Dios estamos bien. Sin duda, el domingo fue un día difícil porque donde nosotros vivimos, frente a donde nosotros estamos, hay un cerro, el cual fue el foco general del incendio. Es más, nosotros veíamos las enormes llamas acá desde casa, grabamos, sacamos algunas fotografías. Teníamos que estar alerta por toda la información que se daba, así que damos gracias al Señor que el cerro donde nosotros estamos no fue, o sea, fue afectado, pero alcanzaron a mitigar el fuego antes de que se propagara hacia esta zona. Y toda la otra parte, enfrente de nosotros, el fuego creció y gracias al Señor pudieron controlarlo. Así que ustedes van a oír ahora muchos helicópteros, están hasta muy tarde, ya hasta que cuando ya no hay casi luz, incluso después de que se acaba un poco la luz, hay helicópteros. Todos estos días han habido mucho ruido desde muy temprano hasta ya que oscurece, así que seguro van a escuchar uno que otro helicóptero por ahí, pero para que sepan que es por eso, gracias al Señor, a pesar de la gravedad, porque sí fue un incendio muy grave en algún momento, Sí, fue muy fuerte, estábamos ya avisados ya de alguna evacuación y había que estar alertas por ver qué cosas iban a sacar o de qué manera se iba a realizar la evacuación. Así que damos gracias al Señor de que sí fue grave y gracias al Señor también porque las casas incluso que están allá en el cerro fueron levemente afectadas. Así que gracias al Señor damos por eso. Así es, así que estemos orando. Nosotros, aunque a veces podemos hablar, otras veces no, pero siempre estamos orando que Dios les guarde, les fortalezca y que siga haciendo su obra en cada uno de ustedes. También es la petición de nuestro corazón para el Señor, también para nosotros, nuestra familia. Pero sin duda todo esto demuestra que debemos estar en constante oración, ¿ya? Así que estemos orando por eso. Lo otro, comentarles que no es tan simple sacar adelante las transmisiones, ¿verdad? A veces nos sentimos superados con respecto al tiempo, se nos hace poco, ¿verdad? Nos falta tiempo, a veces nos gana la tecnología, el cansancio, todo. No es como cuando nos reuníamos de manera presencial. Así que ustedes estén también orando por esto, orando por nosotros, por las transmisiones. Por eso cada domingo que terminamos damos gracias a Dios, porque de verdad es bien complicado poder sacar adelante nuestra transmisión, porque es una reunión es muy pesado. No, y de una semana completa, ¿verdad? Claro. De transmisiones, desde el devocional, historia de la iglesia, bíblico, el culto. Aparte no es tan solo el internet, porque mucha gente puede decir, pues es un teléfono y un internet. No. Son muchas cosas. Para que se escuche bien se necesitan micrófonos, cables, para que se vea bien se necesita una cámara, cables, conectores, una señal de internet, edición. Si simplemente un cablecito falla, uno queda, como aquí en Chile se dice, en pana. Sí. Uno queda sin poder avanzar. Así que es mucho trabajo, pero damos gracias al Señor, ¿verdad? Que vamos a cumplir ya un año en esta modalidad, transmitiendo, y hemos salido adelante a pesar de todas las dificultades. Dentro de eso, incluso una explosión de una computadora en medio de la pandemia. Así que damos gracias al Señor por eso. Ayúdennos entonces con sus oraciones y además súmense en todo lo que puedan para ayudar también ustedes en que podamos avanzar y seguir predicando. Una de las maneras, aparte de la oración, ¿verdad? Estar orando por la obra del Señor, por nosotros, los que les servimos, ¿cierto? Todo, es también dando sus diezmos, sus ofrendas, acciones de gracias y todo eso para que nosotros podamos seguir transmitiendo y haciendo las cosas de la mejor manera posible, porque eso es lo que está en nuestro corazón, hacer todo de la mejor manera posible, primero para honrar a Dios y segundo, siempre estamos preocupados de que a ustedes les llegue la transmisión y todo completito, bien, que lo puedan escuchar bien, que lo puedan ver bien, porque si no, imagínense, no podríamos ser edificados, ¿verdad? Así que eso, ¿ya? Como segunda información, aviso, para que lo tenga ahí, lo considere. Tercero, otro avisito, mire, todavía estamos con la pandemia. A pesar de esta vacunación que hay masiva, tengamos claro, mis hermanos, en nuestros corazones que estamos todavía en la pandemia y que tenemos responsabilidad frente a esto que se vive a nivel mundial. También mostramos a Cristo
al ser considerados en medio de las circunstancias que estamos viviendo, ¿ya? Así que ninguno baje la guardia, al contrario. Con mi esposo, bueno, mi hijo, estamos preparando una información para ustedes que se las vamos a hacer llegar, la vamos a poner también, ¿verdad? En las transmisiones, tratando de guiarles un poco y para que ustedes tengan claro. Nosotros sabemos que hay tanta información por ahí, pero nosotros tratamos de preparar información específica y preparada especialmente para ustedes, ¿ya? Así que no olvide eso. La pandemia está igual que siempre, solo ha cambiado el hecho de que ahora estamos en esta vacunación. Así que ahí atentos, ¿cierto? Nosotros confiamos en Dios, pero debemos ser siempre un apoyo, una ayuda, una bendición donde quiera que estemos, y si somos considerados con los que nos rodean, ¿cierto? Obedecemos dentro de lo que consideramos que es razonable, estamos bien y ayudando, ¿ya? Así que, para que sepan. Perdón, y eso es importante que sepan respecto a la vacunación y todo eso. Como dice mi esposa, claro, la pandemia está igual que siempre, simplemente que a través de la vacunación va a haber cierto efecto, ¿verdad?, de inmunización a las personas. Así que vamos a explicarlo y luego de alguna manera vamos a darlo a entender de la manera más simple posible. Pero es muy importante que todos mis hermanos, sobre todo la gente que se está vacunando ahora, se vacunen para que no cometan el error de pensar en otras cosas. Así que va a ser la única manera en que en algún momento esto pueda ser controlado, básicamente controlado en el sentido de que ya no sea una enfermedad grave, sino que pase a ser una enfermedad leve, como pasa con la influenza y otras enfermedades, ¿verdad? Claro que sí. Que también hay que vacunarse y todo de la influenza. Y eso permite que sea una enfermedad mucho más leve. Así que ahí les vamos a estar informando, pero también incluso los protocolos de regreso a la iglesia, porque fíjense que han avanzado las comunas y ahora retrocedieron otra vez. O sea, las que ya estaban más libres, ahora otra vez a cuarentenas fines de semana. Así que esto sigue en un sube y baja, así que no creamos que ya se terminó, sino que al contrario, todavía está en un proceso de aprender y saber que aún nos falta, ¿verdad?, por delante. Y los protocolos para retorno a la iglesia van a ser bastante estrictos, así que ahí los vamos a estar informando también con mucha anticipación. Aunque la idea de darles esto, ¿verdad?, de comentarles, es que sepan que todavía vamos a estar en línea, ¿ya? Que vamos a tratar como iglesia siempre de ser un aporte, una bendición, de obedecer, de seguir instrucciones. Entonces falta un poco, falta un rato, y si usted ve algunos que se reúnen, eso ellos lo harán, pero la verdad que la prudencia nos llama a esperar y vamos a seguir de esta manera, ¿ya? Así que para que todos estemos orando y colaborando, siendo obedientes no solo a Dios, sino también escuchándonos a nosotros en las instrucciones y en todo lo que estamos haciendo como iglesia para ir avanzando, ¿verdad?, en este proceso, ¿ya? Y el otro aviso, o la otra información que tenemos para ustedes, ¿verdad? Ya les dimos 3, ¿cierto? Primero le comentamos lo que está ocurriendo para que estén orando. Hablamos de las transmisiones, ¿verdad?, la pandemia, y ahora comentarles que estamos con mi esposo estas semanas sacando adelante la acción de gracias de este año 2021. Bueno, el año pasado no tuvimos, en todo el año. Generalmente tenemos esta acción de gracias 2 veces por año y el año pasado no tuvimos nada. Sí, entonces, en vista y considerando, ¿verdad?, el hecho de que no pudimos reunirnos y no tuvimos acción de gracias, la estamos haciendo así. Muchos de ustedes están ya informados y les hemos comunicado, pero no damos abasto. Así que lo que vamos a hacer es también avisarles, bueno, ahora de esta manera, para que todos ustedes sepan que estamos haciendo entonces acciones de gracia. Ya empezamos hace rato, o sea, no hace rato, sino hace la semana anterior, y vamos a estar esta semana, la otra, ¿verdad? Vamos a estar estas semanitas recibiendo sus acciones de gracias. Siempre hemos hablado de ellas, todos entendemos, ¿verdad?, lo que es yo doy mis diezmos, doy mi ofrenda, ¿cierto? O por lo menos así debiera de ser. Y la acción de gracias es una ofrenda diferente, especial, porque hago un esfuerzo extra donde yo doy un poco más de como yo diera una ofrenda normal, ¿cierto?, la que debo
estar dando siempre para sacar adelante las cosas de Dios. Entonces yo vengo a un esfuerzo y yo doy, ¿cierto? En agradecimiento, una manera de que todos juntos, digamos, tengamos no solo en nuestro corazón el estar agradecidos con Dios, sino que es la manera en que podemos hacer algo, ¿verdad? La verdad, ¿qué podríamos nosotros hacer o dar para el Señor? Pero es la manera en la que encontramos, ¿verdad?, de poder juntos reunir, ¿verdad?, un dinero para poder sacar adelante distintos proyectos de la iglesia. Nosotros tenemos proyectos que quedaron ahí en el 2020, no, 2019. O en el 2019, quedaron pendientes. O sea, quedaron terminados, pero pendientes de pago, que es diferente. Claro que sí, ahora mi esposo les va a explicar bien eso, pero lo importante de esto es que ustedes sepan que estamos haciendo acciones de gracias. No pudimos hacerlo presencial, pues ya por lo que veníamos hablando, así que va a ser de esta manera. Lo que ustedes tienen que hacer es hacer llegar sus acciones de gracias a la cuenta que ya ustedes todos tienen, no hay quien no tenga la cuenta, porque es una información que está hace un año, de manera interna entre todos nosotros. Entonces usted ahí, ¿verdad?, hace su depósito y le pone una notita, ¿verdad?, que diga acción de gracias, para que nosotros sepamos que no es ofrenda que da o debiera de dar siempre, ¿cierto?, constantemente, fielmente a Dios, sino que es diferente. Y todo esto se va a apartar, esta acción de gracias, para poder sacar adelante algunas situaciones que se han dado y que ahora mi esposo, ¿verdad?, le va a explicar un poquito de eso. Así que ese es el cuarto anuncio o información, que sepa que todos, ¿verdad?, juntos estamos en esta acción de gracias. Muchos de ustedes ya están informados, han hecho llegar su acción de gracias, pero muchos todavía no se han sumado. Pensemos que no sabían, o si sabían, ahora les recordamos para que usted haga llegar esta acción de gracias a través de las cuentas, ¿verdad?, que tenemos disponibles para la iglesia. Y hasta ahora damos gracias a Dios por todos aquellos que siempre están dispuestos a dar. De verdad alegran nuestro corazón, pero también debemos hacerlo todos juntos. Nosotros también nos sumamos a esta acción de gracias para poder sacar y seguir haciendo la obra de Dios. Así que les animamos y les dejamos esta información. Después vamos a mandar un banner. Y bueno, ustedes ya saben las cuentas, pero con este aviso estamos más que informados y todos pueden participar. Todos nuestros amigos, que donde sea que nos vean, a los que quieren ayudar y no saben cómo, ¿cierto?, para que la obra del Señor avance. Mire, aquí tiene una oportunidad de hacerlo, ¿verdad?, que el Señor nos abre esta forma de poder ayudar para que sigamos haciendo iglesia juntos. Así que, mis hermanos, esa es la información. Ya estamos avisados. Si alguno tiene dudas, nos escribe, ¿verdad?, de manera privada, pero estos son los avisos, la información, así que juntos, ¿verdad?, estemos atentos. Y si alguien no escuchó, usted coméntele. Y esos serían los avisos por hoy, mi amor. ¿Tú vas a explicar un poquito? Sí, es importante respecto a lo de acción de gracias, porque nosotros el año, bueno, desde el otro día haciendo un recuento, nosotros desde que llegamos a la iglesia hace ya 13 años, hemos tenido siempre que estar trabajando, construyendo, por las necesidades, ¿verdad?, que la misma iglesia presenta. Y lo último que hicimos fueron unos baños, ¿verdad? Ya todos los conocen los que se congregan allá con nosotros, hermosos baños que pudimos terminar. Hicimos un segundo piso sobre los baños también, terminamos la cocina y también hicimos baños para los niños. Todo lo que requiere trabajo en la iglesia requiere dos cosas: un capital para poder realizar ese trabajo y mano de obra. Y gracias a Dios, algunos hermanos, bueno, personalmente yo y con algunos hermanos fuimos a trabajar. Pudimos tener un hermano dándole un sueldo muy, muy sencillo, pero cada semana podíamos también darle al hermano para que pudiéramos terminar. Y gracias a Dios terminamos, pero eso conlleva que, como la iglesia no tiene un flujo importante de dinero, sabemos que tenemos que juntar dineros, o hay muchas personas que de manera muy generosa se acercan con nosotros y nos ofrecen, porque ven que la obra no se termina. Dicen: pastor, mire, yo tengo tanto, yo le presto, y terminamos. Y gracias a esas ayudas, que son muy, muy sin interés, es gente que el Señor ha usado, ¿verdad? El Señor ha usado, ¿verdad? Digo, sí. Hemos podido terminar. Y mire, fíjese que durante el 2020 nadie nos cobró, y para nosotros era un aprieto, porque estaba en nuestro corazón saber que teníamos que pagar esas
esos dineros. Así que gracias al Señor ahora hablaron con nosotros y llegamos a un compromiso de pagar esos dineros. Así que es por esta razón que estamos haciendo acción de gracias. Y toda la iglesia sabe, los hermanos que también nos escuchan, que no entienden mucho de esto, que la iglesia siempre hacemos acción de gracia con un objetivo. No hacemos por juntar dinero. No tiene sentido juntar dinero sin un objetivo. En cambio, nosotros siempre hemos hecho acción de gracias para pagar lo que ya hemos hecho, ni siquiera para juntar para hacer. El Señor ha sido bueno, porque la fe ha superado lo que tenemos, ¿no? Como dice la Biblia, lo que tenemos en nuestra mano, nuestra fe lo ha superado y hemos podido salir adelante. Así que para esos compromisos que tenemos estamos haciendo acción de gracias. Vamos a dejar, ¿cuánto? ¿2 semanas? Sí. Durante toda esta semana, durante toda la próxima semana vamos a estar hablando de esto, recordarles de acción de gracias. Siempre les pedimos que sea una ofrenda generosa. Si ustedes tienen alguna petición, ya saben, ¿verdad? Que Dios actúa de acuerdo a su soberanía y voluntad, no de acuerdo a lo que nosotros queremos. Pero si tienen algo que compartirnos, que les gustaría que oráramos de manera específica, con mucho gusto nos pueden avisar. Ahí en las cuentas que ya tenemos nos pueden aportar de manera generosa. No se olvide que esto es aparte de lo que tenemos para sustentar la iglesia, que a través de diezmos, ¿verdad? Y ofrendas. Y todo lo que es acción de gracias va íntegro a hacer los pagos que muy amablemente y con mucho cariño nos han hecho, ¿verdad? Incluso materiales que nos dieron, mano de obra que nos dieron por pagar. Y bueno, Dios ha sido muy, muy bueno. Y nosotros ahora nos corresponde también ser recíprocos en ese amor, ¿verdad? Y responder de la manera correcta. Y como decía mi esposa, los primeros que estamos ahí para aportar y ser parte de eso somos nosotros como familia. Y luego esperamos que también todos ustedes que son también y somos los que disfrutamos de todo lo que se hace, ¿verdad? En la iglesia de manera de construcción y todo, disfrutamos todo. Todos disfrutamos, ¿verdad? De lo que tenemos. Así es. Nos va a quedar algo muy pequeñito pendiente. Sí, nos van a quedar pendientes y vamos a poder seguir. Pero ya lo veremos después, ¿verdad? Cuando nos reunamos va a ser más simple ahí todos juntos, pero ya es la nada misma, así que damos gracias a Dios y esperamos que cada uno de ustedes se sume y no se pierda la bendición de que podamos ser también de esta manera un cuerpo y honrar al Señor de esta manera. Así que eso, mis hermanos. Eso es. Sí, esos son los avisos e información. Entonces ahora con un corazón agradecido vamos a tener unos cantos para dar gracias al Señor. Señor, es tu reino, tu dominio permanece. Nunca fallas, nunca pierdes, la victoria tuya es. Podemos confiar en tus promesas, tu palabra es eterna. Nunca duermes, nunca cambias, firmes tu poder. Oh, cuán grande es tu fidelidad, con gozo te cantamos, Dios. Oh, cuán grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Todo lo que necesitamos siempre viene de tu mano. Tú eres bueno y soberano, con tus hijos siempre fiel. Tú nos salvaste por tu gracia, te rendimos alabanza, con amor y acción de gracias, te adoramos nuestro Rey. Oh, cuán grande
en los cielos, sino a ti. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Porque fuera de ti, nada deseo en la tierra. Eres tú la porción sobre mi corazón para siempre. Porque fuera de ti, nada deseo en la tierra. Eres tú la porción sobre mi corazón para siempre. Vamos a decir como el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos, sino a ti? ¿A quién tengo? ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Porque fuera de ti, nada deseo en la tierra. Eres tú la porción sobre mi corazón para siempre. Que fuera de ti, nada deseo, nada deseo, más que tú. Eres tú la porción sobre mi corazón. Porque fuera de ti, nada Señor. Eres tú la porción sobre mi corazón para siempre. Porque fuera de ti, nada deseo en la tierra. Eres tú la porción sobre mi corazón para siempre. Mi hermano, canta al Señor, mi hermano, y dile: te necesito, Señor, más que a mi vida, más que a mi vida. Te necesito, mi familia te necesita, Señor, te necesito, Señor. Más cada día, los cielos, sino a ti. Necesito, Señor, Rey y Salvador, es tu Señor. En los cielos, sino a ti. Porque fuera de ti, nada deseo en la tierra. Eres tú la porción sobre mi corazón para siempre. Porque fuera de ti, nada deseo en la tierra. Es tú la porción sobre mi corazón para siempre. Porque fuera de ti, nada deseo en la tierra. Eres tú la porción sobre mi corazón para siempre, para siempre, para siempre. Bueno, mis hermanos, después de estos cánticos vamos a continuar con nuestra serie, ¿verdad? Que ya llevamos de adoración, ya llevamos muchas semanas. Así es. Ha sido de bendición, ¿verdad? Poder entender, conocer y poder ser desafiados por Dios para vivir en esta dirección. Así que vamos a continuar.
Así es. Así que por favor, tome su Biblia, ¿cierto? Lo que usted usa para estudiar en casita y vamos a ir a Romanos. Vamos a estar en el capítulo 1, después vamos a pasar a otros versículos, pero para iniciar vamos a iniciar con estos versículos. Vamos a seguir hablando de adoración, ¿cierto? Ya vimos tanto del corazón. Qué complejo nuestro corazón, ¿verdad? El corazón del hombre. Como dice la palabra, ¿quién lo conocerá? Solo Dios. A propósito de la adoración, el poder adorar, hay tantas cosas que debemos de entender. Ya entendimos, ¿verdad? Esto, como le decía yo, del corazón, que es lo esencial. Hoy vamos a hablar de, ¿cómo podríamos decir? Otro elemento o característica, no sé. Me faltan palabras para decir cuán importante es tener lo que hoy día vamos a hablar, que es acción de gracias. A propósito de que siempre estamos, ¿verdad?, incitando a cada uno de ustedes a ser agradecidos. Claro. Siempre hablamos de agradecimiento. Hay una vida de gratitud, ¿no? Permanente. Claro. Y lo entendemos, ¿verdad? El agradecimiento así de manera general y tratamos de esforzarnos en ello. Por eso decía, no sé, suena... Están bajitos. Sí, están aquí mismo los helicópteros. Así que usted, bueno, ya sabe, ¿no? Que se va a meter ese ruido. Pero por eso yo decía, no sé si decir elemento, característica, que es esencial para tener un corazón adorador, un corazón que adore a Dios. No puede haber un corazón que se diga adorador o que diga que entiende la adoración. Cuando hablo de corazón estoy hablando de nosotros, cada uno, si es malagradecido. ¿Entiende? La acción de gracias, y hablamos de acción de gracias, porque no es solo decir yo soy agradecido o decir gracias. O sea, eso hay que hacerlo, pero es que es más que eso. Por eso esa acción de gracias no es solo decir algo o hablar algo, sino que tiene que ver con una acción, con un hecho. Es algo que va de la mano. No, yo no solo agradezco ni digo que soy agradecido, sino que yo lo demuestro. Por eso es acción de gracias. Y la acción de gracias, como yo le decía, no sé si me quedo corta en palabras, pero es un elemento, una característica que debemos de tener cada uno de nosotros, cada hijo de Dios, para ir en pos de esta adoración. No puede haber un corazón agradecido si no tiene, o sea, no puede haber un corazón que diga que es adorador o que va a adorar si en su vida tiene... carencia de gratitud, ¿verdad? Claro, o es malagradecido, y eso implica muchas cosas. A medida que vamos estudiando, vamos a ir entendiendo todo eso, y vamos a leer en Romanos capítulo 1, el versículo 20 y 21 por ahora para iniciar. Y dice así, Romanos capítulo 1, 20, 21, dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, ¿verdad? Ya sabemos que habla de Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es decir, todo lo que ven nuestros ojos se da cuenta y ve esta obra de Dios. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, lo que le explicaba, de modo que no tienen excusa. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¡Wow! Estos versículos son impactantes y pueden llegar a doler, pero a doler a nosotros, porque dan evidencia, y hay muchos otros en la palabra que muestran, ¿verdad?, este camino en el que debemos de andar, que es un camino, ¿verdad? Y el Señor nos mostró un camino y su evangelio que va de la mano y que debe ser parte esencial de cada uno que se llama hijo de Dios, pueblo de Dios. Debe tener esta característica, esta capacidad, este elemento, no sé cómo usted quiera llamarlo, en su corazón. Sobre todo el que quiere adorar a Dios o el que siente que adora a Dios. No puede haber adoración en un corazón malagradecido. Es imposible, mis hermanos.
Y aquí vemos cómo en Romanos 1, después vamos a hablar más de esta porción de la palabra y más que eso. Aquí vemos en Romanos 1 cómo el apóstol, ¿verdad? Pablo nos muestra tan directamente y nos habla y nos explica donde no hay confusión acerca del agradecimiento, acerca de lo esencial que debe ser dar gloria a Dios, dar gracias a Dios. Y incluso habla de cosas naturales en el versículo 20, donde dice que ni siquiera es como no tiene que venir algo así como sobrenatural, o tiene que haber una revelación. No sé si alguno quisiera pensar que puede llegar a tener esto como algo divino, ¿no? No, fíjese, qué impactante cómo el apóstol Pablo primero habla de lo visible, diciendo, mire, nadie puede negar quién es Dios, nadie puede negar lo divino de Él, nadie puede negar su obra, es evidente, y esta evidencia no solo le habla al pueblo de Dios, a sus hijos, pero está hablando en general. Es decir, cualquiera puede ver esto, cualquier persona. No hay que tener algo especial como para darnos cuenta de la realidad de quién es Dios y de su obra y de todo lo que Él hace, lo que ha hecho, lo que hace siempre. Por eso dice el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Qué impactante ver estos versículos y tan directa la consecuencia para alguien que no entiende lo que cree que sí, pero en verdad no entiende lo que es el agradecimiento, lo que es honrar a Dios, lo que es glorificar a Dios, y eso se suma con lo que venimos hablando los domingos en la serie, ¿verdad? Que venimos hablando del temor del Señor, va todo de la mano. Incluso la Nueva Traducción Viviente lo explica de la siguiente manera. Dice que la gente, desde que se creó el cielo y la tierra, la gente ve, dice, el poder invisible de Dios a través de lo visible. Claro. El cielo y la tierra. Dice, ¿cómo pueden negar a Dios? ¿Cómo pueden negar a Dios si nacen, yo lo quiero parafrasear, en un planeta donde todo lo que se ve muestra a Dios, muestra lo invisible de Dios? O sea, es incomprensible cómo la gente no puede no tan solo creer en Dios, sino que adorarlo como lo que Él es. Claro, viendo la creación tan perfecta, viendo el cielo tan impresionante, que lo invisible de Dios no necesitamos. O sea, como lo que tú decías, hay gente que espera una manifestación de Dios para creer en Dios, que espera un milagro de Dios para creer en Dios. Pero la Biblia dice, ahí está todo lo que ustedes ven, desde que nacieron, han visto lo invisible de Dios a través de lo visible. Por eso dice que ellos, a pesar de conocer esa realidad, no quisieron adorarlo como Dios, claro, sino que prefirieron ocupar su razonamiento humano, y eso ya fue entenebrecido. Pero es impresionante lo que el apóstol Pablo, cómo lo quiere plasmar, ¿no? En Romanos ahí 1:20. Sí, es evidente y nadie puede contrarrestar esos argumentos, imposible. Vamos a tratar más que de entender la importancia de dar gracias, porque siento que esa palabra es muy simple. Debemos, mis hermanos, de tener claro que vamos a aprender la esencia, ¿verdad?, de tener un corazón agradecido, de tener acción de gracias, para poder lograr ser, ¿verdad?, adoradores, para lograr ser, ¿cómo podríamos decirlo?, verdaderos, ¿verdad?, verdaderos adoradores que entienden la reverencia a Dios, el respeto, la honra, darle gloria, honor. Necesitamos que eso sea parte esencial de nuestra vida, porque de lo contrario no estamos equivocándonos, estamos cerrando y no estamos haciendo las cosas a la manera de Dios, ¿ya? Así que vamos a tratar de explicar en general y luego vamos a ir profundizando. Entonces debemos de tener claro que Dios, ¿verdad?, se encuentra totalmente complacido con aquellos que son agradecidos en todas las cosas. Esto es difícil porque suena simple, pero ahí es donde fallamos en la gratitud, porque somos agradecidos a cambio de algo, ¿verdad? Pero ¿quién es agradecido en verdad? En todas las cosas. Fíjese, incluso hablando de manera cotidiana, cuando nosotros andamos por ahí, ¿cuándo usamos la palabra gracias? ¿Cierto? Alguien hace algo por mí y yo, ¿qué le digo? Gracias. Yo voy a la tienda a comprar, al negocio, me venden algo, me atendieron tan amablemente que, ¿qué le digo yo?
gracias. ¿Y qué me dice el que me atendió? Gracias, porque yo fui y le compré. Cuando necesito, ¿verdad?, la atención acerca de algo, que me hagan un favor o que me sirvan, yo veo que el servicio es tan bueno que yo voy, viene la persona, me sirve. No importa si está haciendo su trabajo o no, ¿verdad? Esa es otra cosa, pero yo que vengo le digo gracias. Cuando alguien me da algo, ¿verdad?, necesitaba yo alguna cosa, viene, me la da, me provee lo que necesito y yo que vengo le digo gracias. Eso es fácil. Agradecer a cambio, ¿verdad?, de algo que obtuve, que tengo. Este agradecimiento, bueno, por favor, sí, practíquelo, es necesario, pero es muy natural y básico. Del agradecimiento y de la acción de gracias que nosotros hablamos, es algo que solamente puede entender el que ha nacido de nuevo, el que se ha arrepentido. Más adelante vamos a ver un pasaje donde el Señor, con sus propias palabras, mire, les da directo al corazón, como digo yo, o en la torre, como dicen por otro lado, o les da medio a medio, como decimos aquí, al explicar, ¿verdad?, esto del agradecimiento. Que vamos a esperar que pase, ¿verdad?, que va más allá del agradecer por algo recibido, porque eso es fácil, eso es muy simple. El agradecimiento, ¿verdad?, no se puede comparar este tipo de agradecimiento con Dios. Por eso, cuando decimos que damos gracias a Dios o lo decimos de labios, no es el agradecimiento del que habla la palabra. Porque agradecer de esa manera lo hacemos todos y de manera natural y cotidiano, y hasta lo hace alguien que ni conoce a Dios. Cuando ha recibido un favor o algo, agradece. Entonces, el agradecimiento que nosotros debemos de practicar y entender con el corazón es el agradecimiento, ¿verdad?, que dice la palabra, que tiene que ver con el honor, con el respeto, con la reverencia, que no es, ¿verdad?, que haya que hacerlo porque hicieron algo por nosotros, sino que es tan evidente, como leíamos en Romanos, ¿verdad?, por eso hablaba el apóstol Pablo, diciendo, es tan evidente, ¿verdad?, de ver cómo es nuestro Dios, lo maravilloso, lo grande, la creación, lo que Él hizo, habla de Él y por Él. Nadie puede negarlo. Pero cómo a pesar de eso no le dieron gracias, no le dieron gloria, la gloria, el honor que Él se merece, porque Él es digno. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a avanzar y entender. La gratitud entonces es una cualidad noble, y mire esta palabra, pura y sencilla, ¿verdad?, pero que viene del corazón y que es opuesta a la ingratitud, que al contrario de eso es una reacción humana desagradable y que es opuesta, ¿verdad?, a la palabra del Señor, y que cuando estamos, ¿verdad?, recibiendo ingratitud, qué dolor causa, ¿verdad?, qué molestia, qué terrible. Al revés, ¿verdad?, de la gratitud, como le decía yo, que es pura, sencilla, noble, produce eso al recibirla, hablando de la manera que uno puede recibirla. Imagínese el Señor. Todo ser humano, entonces, cada uno de nosotros que ama a Dios debe por naturaleza ser agradecido, pero no la naturaleza humana, sino el que ha nacido de nuevo. Esta naturaleza se refiere al nuevo nacimiento, el que se ha arrepentido, el que ha cambiado su vida de manera natural, ¿verdad? El que ha cambiado, ¿verdad? El que ha sido transformado por el Señor de manera natural, de su corazón debiera fluir el agradecimiento. Y no solo debiera fluir, sino que debiera demostrarlo y tener una acción de agradecimiento. Agradecimiento y reconocimiento. ¿Para con quién? Para con Dios. Debemos, cada uno de nosotros, todos los que somos hijos de Dios, debiéramos tener infinitas gracias. ¿Cuántas veces usamos esa palabra de manera incluso cotidiana? ¿Pero qué significa infinitas? Infinitas gracias, ¿verdad? Que nunca se va a cansar, que va a ser parte de su vida, pero no solo va a decir, sino que va a vivir en pos de esto, va a tener acciones, hechos de agradecimiento para con Dios. A lo mejor las personas naturales no lo van a entender, pero nosotros, cada uno de nosotros, el que entiende las cosas de Dios y el que vive en Él, sabe lo que está haciendo. Y es imposible que viva de otra manera. Va a vivir en una constante e infinito agradecimiento para con Dios.
Imagínense, sabiendo que Dios envió a su Hijo, su único Hijo Jesucristo, para que nosotros fuéramos salvos. Él, mire, se dio a sí mismo. ¿Cómo no podríamos ya con eso de partida entender y vivir y tener una vida de agradecimiento para con Dios? Y por eso el apóstol Pablo decía, oye, es como que él dijera, es cosa de que miren a su alrededor. ¿Cómo no pueden agradecer? ¿Cómo no pueden glorificar a Dios, honrarlo de la manera que es necesaria? La Biblia, mire, toda ella nos habla del agradecimiento. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos enseña que debemos de dar gracias a Dios en todas las cosas. Usted después véalo, yo estoy mencionándole el versículo y explicándoselo, pero usted véalo. Tesalonicenses 5:18 nos enseña entonces que debemos de dar gracias a Dios en todas las cosas, que debemos siempre recordar que a pesar de las dificultades que se nos puedan presentar, podemos sentir la bondad y la ayuda de nuestro Padre Celestial. Debemos mantenernos siempre en constante agradecimiento a Dios por cada verdad, detalle de amor que Él muestra hacia nuestra vida. Por eso David decía, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque David sabía que en su humanidad él podía fallar. El ser humano olvida, por eso él decía, bendice alma mía, le da un orden a su alma, porque el hombre en sí mismo no va a querer agradecer. Es más fácil, agradece un poquito y de labios, después sigue su camino y se olvida No, y cuando de quiere, la obra de Dios. Cuando quiere hacerlo, cuando siente. Porque hay gente que se deja guiar por eso, cuando siente agradecer. Claro. Aquí es un mandato permanente, ¿no? Claro. Por eso dice a dar gracias a Dios, dice en Tesalonicenses 5:18, en todo. Sí. Eso de todo, como yo decía al principio, no es tan simple, porque como tú comentas, claro, cuando queremos damos gracias. Sentimos que esto es bueno, es como a cambio de algo. Por eso yo le daba el ejemplo de manera cotidiana, ¿no? Nos hacen bien, gracias. Y si no, ¿cómo somos? La Biblia nos muestra este camino de gratitud, que tiene que ver con agradecer siempre. A eso también se refiere el que mencionemos infinitamente agradecidos. Esto es por siempre, es una constante. Y en 1 Tesalonicenses 5:18 nos muestra esto, cómo nosotros debemos tener este constante agradecimiento en todos los detalles de nuestra vida, pero no solo en lo que sentimos que es bueno o que queremos dar gracias por eso, sino en aquello incluso que a lo mejor pensamos que no. Dios nos llama a tener una vida de agradecimiento, de estar constantemente en eso. Por eso yo les mencionaba cómo David, ¿verdad?, decía, bendice alma mía Jehová. Primero dando una orden a su alma. Porque humanamente a lo mejor su carne lo llevaba a olvidar. Pero él decía, bendice alma mía Jehová, dándole un mandato a su alma, bendícela. Y cómo continúa diciendo, y no olvides ninguno de sus beneficios. Recuerda siempre los beneficios del Señor. Y mire que David tuvo malos momentos, tuvo difíciles momentos, fue un hombre de guerra. Siempre tuvo muchos enemigos y mire él dando una orden a su alma para bendecir al Señor en todo tiempo. Hay muchos versículos que hablan de esto. La gratitud, mire, debemos entonces entender que la Biblia nos habla de esto. Hay muchos versículos. Además, otro punto importante, que la gratitud complace a Dios. Mire, ¿cuántas veces oramos así? Señor, ayúdame, quiero agradarte, quiero honrarte, quiero hacer tu voluntad, quiero complacerte. Hasta nos gustaría que nos hablaran palabras, ¿cierto?, de parte de Dios y nos dijeran, tú eres la favorita, tú eres el favorito. Eso ya sabe que no, ¿verdad? No tiene nada que ver con Dios. Pero muchos así piensan, ¿no? Que el Señor como que poco menos no sé, les diga, me agrado de ti. Así, desde el cielo, todo lo que tú haces es bueno. Eso no es así. Pero en nuestro corazón, ¿verdad?, cuando tenemos un corazón sincero y que honra a Dios y queremos vivir en Dios, mire, ¿qué queremos? Queremos complacer a Dios. Aprenda esto hoy día, la gratitud complace a Dios. La gratitud complace a nuestro Dios. ¿Quiere complacerlo? Ni necesita que alguien se lo venga a decir. Es bien sencillo. ¿Quiere complacer a Dios? Tenga acción de gracias. ¿Quiere complacer a Dios? Sea agradecido. ¿Quiere complacer a Dios? Sea agradecido en todo tiempo. Sea agradecida en todo tiempo. Y deje cada uno de nosotros, usted, de nosotros, las quejas. Fíjese, después vamos a estudiar qué es lo opuesto a la gratitud.
que es una lista bien fea. Seamos agradecidos con el Señor, pero no solo de labios, sino de hechos, con acciones. Y queremos complacerlo, así lo haremos. El Salmo 95 del 2 al 3 nos dice que debemos acercarnos a Dios con acción de gracias, alabándolo. Mire, primero habla de las acciones de gracias, luego dice con cánticos. Ah, qué bonito, ¿verdad? Teniendo hechos, levantando nuestras voces. Porque Él es Dios sobre todos los dioses. El Salmo nos muestra cualidades de nuestro Dios, pero que nadie tiene, ningún Dios sobre esta tierra. Por eso dice, porque Él es Dios de dioses. La gratitud que debemos dar a Dios, que debemos demostrar, debe estar acompañada por alabanza, por levantar nuestras voces. Tiene que ir de la mano con los hechos. Dice, y además esto debe salir con sinceridad, desde lo más profundo de nuestros corazones. No es para quedar bien, no es para que nos vean, no es para que todos vean que cantamos, que alabamos, que no. Por eso son acciones de gracia, son también cánticos, alabanza, y que tiene que salir desde lo más profundo de nuestro corazón. Así es el Salmo 25 del 2 al 3. No existe nadie, mire, como Dios, y que de la mejor manera que podemos demostrarle nuestra gratitud a Él es como dice este Salmo 95 del 2 al 3. Y esta es la manera en cómo Él se merece ser, ¿verdad?, alabado, adorado, con acción de gracias, con cánticos, con alabanzas, desde lo más profundo de nuestro corazón. Porque, como dice el Salmo 95, porque Él es Dios de dioses. ¡Ay! Y el Salmo 95 es bien directo, ¿no? Porque habla de algo que demuestre mi gratitud. Porque mucha gente se cruza de brazos y dice, no, yo soy agradecido del Señor. Yo le doy gracias, ¿no? No, acá dice una actitud que muestre tu gratitud. Eso está hablando Salmos 95, 2 y 3, de acciones de gracias, dice, y cantando, ¿no? Con cánticos, con alabanza. Porque Él es el Rey sobre todos los dioses. O sea, entender que Dios no tan solo demanda un corazón agradecido, que es algo interno. Él ya conoce nuestro corazón. Pero Dios demanda que eso interno salga a la luz con una actitud externa que muestre mi gratitud y mi adoración hacia Dios, ¿verdad? Entonces, así es. Hoy vemos las iglesias, ¿no? Tanta indiferencia en muchos aspectos, ¿no? O sea, la gratitud no tan solo lleva consigo algunas cosas, ¿no? Sino que mucho. Pero al darnos cuenta la indiferencia, fíjate, no es tan solo en los cánticos, en la adoración, sino en la gratitud y en el sinfín de situaciones que generan eso, ¿no? Que la gente no sea agradecida. Claro que sí. Debemos y esperamos que usted vaya ahí, mire, tomando apuntes, después usted lo estudia en su casita y compruebe cómo la Biblia está llena de todas estas instrucciones para nosotros. ¿Queremos entonces complacer a Dios? Mire, ahí está, ya tiene, ¿verdad?, una manera de complacerlo, de agradarlo. También honrar a Dios. Cuando nosotros somos agradecidos con el Señor, tenemos acciones de gracia, estamos honrando a Dios. ¿Cuánto venimos hablando, verdad? De esto del temor del Señor, que incluye la honra, la reverencia. Y a veces decimos, uy, pastores, pero ya, ¿cómo hago eso? Mire, esto es un elemento, un punto importante. La honra. ¿Cómo yo demuestro que honro a Dios? Siendo agradecidos, teniendo acción de gracias. Y además, eso nos lleva, ¿verdad?, a poder ir en camino, en poder ser de verdad hombres, mujeres que adoramos a Dios de corazón. Es parte de poder adorarlo, honrarlo, con acciones de gracias. El Salmo 50:23 nos enseña que quien le ofrece gratitud al Señor, quien le quiere agradecer, ¿verdad? Y cómo uno lo demuestra, dice, le honra. Y al corazón que corrija sus errores, Él mostrará su salvación. Es decir, el Salmo 50:23 nos muestra que es un grave error el que es malagradecido, el que no tiene gratitud en el corazón. Por eso dice que si queremos honrar al Señor, debemos de ser agradecidos. Y después dice que el que corrija, ¿verdad?, sus errores, es decir, el que corrija el hecho de que a lo mejor antes no entendía el agradecimiento, o pensaba que era agradecido y se da cuenta que no, o
como usted quiera, ¿verdad? Decirlo, ¿verdad? Pero vemos cómo este salmo nos habla de que una manera de honrar al Señor es teniendo agradecimiento. Y el que no tiene agradecimiento y corrige ese error, así dice el salmo, ¿verdad? De su vida, dice que el Señor le mostrará su salvación. Qué interesante lo que el salmo muestra, que no es tan solo parte de la adoración la gratitud, porque la gente puede pensar, no, es que de adoración. Claro. No, está hablando que la honra, también para que sea una honra efectiva a Dios, o la honra conlleva gratitud. Sin gratitud no hay honra. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Va todo de la mano lo que venimos aprendiendo de la prédica, la serie que estamos hablando, lo que venimos hablando de la adoración, entender el honor, ¿verdad? La reverencia al Señor. ¡Qué hermoso! Y cómo dice que si nosotros hacemos esto, dice que Él nos mostrará su salvación. A lo mejor ustedes podrían decirme, pero pastora, yo ya soy salva. O sea que es que mostrará su salvación, no se refiere a que, no es como para el inconverso, ¿no? Va a ser salvo, ¿no? Por algo dice, corrija sus errores, Él mostrará su salvación. Nos habla a nosotros, sus hijos, su pueblo. Porque el pueblo de Dios, y nosotros somos pueblo de Dios, no entiende cómo honrar a Dios, como decías tú, va de la mano. Y para tener eso, ¿verdad? No puede ser malagradecido, pero ¿qué cuesta al ser humano ser agradecido? Cuando habla de mostrará su salvación al final, el que corrige las acciones, honra al Señor, teniendo una vida de agradecimiento a Él, y no solo de palabras, sino de hechos, lo demuestra. Esta mostrará su salvación, se refiere, ¿verdad? Ya somos salvos por gracia, es gratis, por su gran amor. Algunos ni lo merecían y mira, el Señor envió a su Hijo. Pero hay un día que esto se va a hacer manifiesto. Claro. Y ahí se va a ver quién es quién. Ahí se refiere, mostrará su salvación. Sí, se refiere que se hace efectiva la salvación. Claro. Por medio de quien tiene gratitud, honra al Señor y corrige sus caminos, sus errores. Claro que sí. Y cada uno de nosotros que cada día nos esforzamos, decimos en perseverar hasta el último, ¿verdad? Momento. Ya pues, esto es parte de perseverar, de permanecer, de estar pegaditos al Señor. Así que, qué hermoso. Este Salmo 50:23 como nos enseña que quien le ofrece gratitud al Señor le honra. Y el corazón que corrija sus errores, el Señor mostrará su salvación. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Debemos entonces estar siempre, no solo diciendo que somos agradecidos, sino demostrando nuestra gratitud al Señor. En Colosenses 3, del 15 al 17, dice que la paz de Cristo debe reinar siempre en nuestros corazones. ¿Verdad? Yo estoy explicándolo, usted ahí, anótelo. Dice, la paz de Cristo debe reinar siempre en nuestros corazones, que además de eso debemos de ser agradecidos y que debemos aconsejarnos unos a otros con sabiduría, que cantemos además himnos, salmos, canciones de respeto a Dios con gratitud, haciéndolo siempre en el nombre de Jesús y agradecidos a Dios por medio de Él, de nuestro Señor. Vemos cómo Colosenses 3, del 15 al 17, nos muestra, ¿verdad? Si alguno no entiende, ay, pero ¿cómo hago esto? Mire, es como un manual. Uh-huh. Este Colosenses 3, del 15 al 17, parece casi un manual. Le está dando paso a paso cómo usted lo haga. Si no comprende, si le cuesta, usted, mire, aquí le muestra este camino. Lo vamos a leer, ¿ya? Vamos a leer tal cual en la versión 60. Colosenses, capítulo 3, del 15 al 17. Fíjese, parece un manual. Qué hermoso. Yo ahora amo los manuales. Antes no me gustaban. Hacía, sí, esto ya lo sé. Ahora aprendí mejor cada instrucción porque eso nos ayuda a que no hayan errores. Pero miren lo que dice aquí. Colosenses 3, del 15 al 17. Dice, bueno, mejor voy a leer desde el 14. Dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Sale, después de eso hay un punto y una coma. Es como una frase separada y determinante. Dice, y sed agradecidos. 16.
la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él, de Jesucristo nuestro Señor. Qué hermoso. Este es como un manual de instrucciones. Si alguno todavía no entiende lo que es acción de gracias, lo que es esencial para la vida de cada uno de nosotros que nos llamamos hijos de Dios y pueblo de Dios, ser agradecidos, mire, si no lo entendía, aquí es como un manual, aquí está, paso a paso, el proceso. Todo lo que sea opuesto a esto no tiene nada que ver con Dios. Al contrario, nosotros debemos de entender lo que es dar honor al Señor y que va de la mano con la acción de gracias, con la gratitud, y que eso nos lleva a poder ser de verdad adoradores, que podamos tener una vida de acuerdo a la palabra del Señor. Esto que dice, ¿verdad?, aquí en Colosenses nos da a entender que además debemos de demostrar la gratitud y tener una vida cada día de nuestra vida debe ser en agradecimiento, y no solo decirlo, sino que demostrarlo, hacerlo, vivir en pos de esto. También en 2 de Timoteo 1:3, usted ahí después revíselo en su casita, nos llama a agradecer, ¿verdad?, por nuestros hermanos. Esto tiene que ver, ¿verdad?, con el amor, con la unidad, con el cuerpo de Cristo, que nos llama a tener una vida de oración constante, pero no como para mí, ¿verdad? Debo de orar por mí, pero aquí vemos cómo nos llama a que debemos estar orando unos por otros. La Biblia nos enseña cómo debemos de recordar cada momento el estar orando. Dice, de día y de noche en oración a nuestros hermanos, siempre reconociendo a quien servimos, que es a Dios. Considerarlo, es tener este tiempo, ¿verdad?, de oración de día, dice, y de noche. Permanecer en oración unos por otros, que no solo es parte, ¿verdad?, y demostramos que estamos agradecidos con el Señor. Bueno, en primer lugar, imagínense, por Él, su obra maravillosa. Sino que también el orar unos por otros es una manera en que yo agradezco a Dios. ¿Sabe por qué? Por mi hermano, por mis pastores, nosotros por ustedes. La oración no es solo para pedir algo, sino que también es de agradecimiento a Dios. Vemos cómo debemos de agradecer, ¿verdad?, por nuestros hermanos. Y no solo eso, sino que dar gracias a Dios por lo bueno que ellos viven. Si alguno de nuestros hermanos, la iglesia, nuestros pastores, nosotros, si vemos que algunos de ustedes, ¿verdad?, les va bien, tienen momentos, ¿verdad?, en el que el Señor les ha ayudado y les han salido bien las cosas y Dios les ha bendecido, claro que también nos alegramos por eso y damos gracias a Dios por eso. En 1 Corintios 1:4 dice que debemos de dar gracias a Dios por todos y por la gracia del Señor, de Jesús, que está con ellos, es decir, con nuestros hermanos o con nuestros pastores o con los que nos rodean. Debemos de ser agradecidos en todo esto. También la palabra en Filipenses 4:6 nos llama a hacer oraciones llenas de gratitud al Señor y de seguridad. Mire, Filipenses 4:6 dice que debemos estar tranquilos, seguros, en paz, ¿verdad? Que nada debe inquietarnos. En todo el tiempo debemos de presentar nuestras peticiones delante de Dios en oración y darle gracias por todas las cosas. También debemos de orar de esta manera, dar gracias a Dios, porque Él, ¿verdad?, es nuestra seguridad. Él es el que nos llena de paz, de tranquilidad. También nos llama a estar agradecidos en tiempos difíciles. Cuando nosotros vemos en Filipenses 4:6 el tipo de agradecimiento que debemos de tener al Señor en oración, nos damos cuenta de cómo esto corrobora, ¿verdad?, el argumento de estar agradecidos en todo tiempo. No solo debo agradecer por los beneficios o las bondades o las bendiciones de Dios recibidas, sino que también vendrán tiempos difíciles, tiempos diferentes a los que generalmente tenemos, que nos llevan a dar gracias, sino que van a ser distintos. Pero la palabra
A través de esto, mire, Filipenses 4:6 nos llama a estar agradecidos en todo tiempo. Y no solo eso, sino que a orar por esto. Y no solo eso, sino que a través de orar y de agradecer, debemos de estar tranquilos, en paz, confiando en el Señor, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Debemos también, en agradecimiento, reconocer al Señor, la mano del Señor en todas nuestras cosas. Mire, cuando Jesucristo estaba por entrar a una aldea, salieron a verle 10 hombres, los cuales estaban enfermos de lepra. En una de estos domingos mencionamos un poco esto. Vemos cómo el Señor, ¿verdad? Tiene, ¿verdad? Este hecho, y lo vamos a leer. Por favor, busque usted en Lucas, capítulo 17. Y sí lo vamos a leer para que veamos lo que ocurrió aquí y cómo fue que el Señor, ¿verdad? Tuvo, ¿cómo podríamos decir? Estas bondades para con estos hombres. Tuvo compasión, misericordia. Cómo Él fue que lo hizo, y mire lo que ocurrió. Vamos a hacer un poquito aquí el análisis de esto. Dice Lucas, capítulo 17, del 12 al 19. 17, del 12 al 19. Ahí ustedes síganme en su casita. Dice, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon desde lejos. 13. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. El Señor los sanó de la lepra. 15. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, mire lo que venía haciendo, glorificando a Dios a gran voz. 16. Y se postró. ¿Sabe lo que significa eso? Adoró. Se postró, rostro en tierra, a sus pies, a los pies del Señor, dándole gracias. No solo lo tuvo una acción, ¿verdad? Se postró. Y este era samaritano. 17. Y respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9? ¿Dónde están? 18. ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino solo este extranjero? Y dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No solo fue limpio, sano, ¿verdad? Sino que además fue el único que volvió a agradecer, fue el único que volvió a dar gracias, fue el único que vino, ¿verdad? Con una actitud a la que Dios nos llama, a la que Dios nos muestra en su palabra. Pero ¿saben lo más hermoso de todo esto? Que vemos en este pasaje lo interesante de que, mire, son palabras de nuestro Señor. A mí me parece más como ¿qué será? Como un llamado de atención. Dicen, ¿y este es el único que vino? ¿Y no eran 10? No, y la lepra en ese tiempo era una enfermedad incurable. Sí. Eso generaba que la gente tuviera que vivir fuera de la ciudad, ¿no? Tenían que vivir en leprosarios, que eran zonas fuera de la ciudad. No se podían relacionar más con su familia. O sea, era un montón de cosas. No era tan solo una enfermedad, era una sentencia a muerte. Claro. Y es interesante ver cómo Jesús tuvo compasión de ellos, de todos. Pero ellos tuvieron que tener un acto de fe. ¿Cuál fue esa fe? Ir, ¿verdad? Mostrarse a los sacerdotes. Claro. Pero fíjate la respuesta a esa fe, que es la honra, lo que decíamos recién. Sí. ¿Qué hizo uno de ellos? Que al darse cuenta de que fue sano al momento de ir, dijo, no, pero yo tengo que ir a adorar. Claro. A Dios, ¿no? O sea, ¿por qué me voy a ir a mostrar a los sacerdotes? ¿Qué ellos qué? Yo voy a ir a adorar a Dios, vi que el que me sanó es Dios. Y él volvió la honra, la gratitud genuina, ¿no? Qué hermoso. Y perdón, ¿y eso qué generó al final? Salvación. Pues sí. La consecuencia, ¿verdad? Los otros fueron sanos, él fue salvo. Sano, no tan solo sano. Y salvo. Coincide también con el Salmo 50 que decíamos, que mostrará su salvación al que corrige sus acciones. Y para nosotros eso tiene que ver con el día, ¿verdad? Que sea manifiesto. Todos los que se dicen salvos,
todos los que hemos sido llamados, ¿verdad? Es gratis esta hermosa salvación que Dios nos da. Él la da, nadie se la puede ganar. Él hizo todo, ya está hecho. Pero sin duda habrá un día en que esto sea revelado. Y mire, nosotros debemos de esforzarnos en corregir nuestras acciones para honrar a Dios, para agradarlo con nuestro agradecimiento, con nuestras acciones de gracias, como este hombre, como este leproso, mire, el único que volvió. Pero lo que más me gusta, es el Señor, sus comentarios, ¿verdad? ¿Y cómo no que eran 10 y volvió uno? Me gusta su manera, ¿verdad? Tan directa y llena de autoridad para decir las cosas. Recuerde que él nunca andaba solo, ahí estaban, ¿verdad? Él siempre estaba con sus discípulos, también estaban a veces los fariseos que lo seguían para ver qué hacía y todo. Él, todo esto, y además quedó plasmado aquí para nosotros. Tomémoslo como un llamado de atención de él y también exhortación a decir, oye, por favor, ¿cuántos en verdad tienen que ser agradecidos? ¿Algunos? 1, 2, 3, al que el Señor le dio mucho, al que el Señor le sanó. ¿Quiénes de nosotros, mis hermanos, hablemos de nuestra iglesia, quiénes pueden agradecer a los que les va mejor? ¿A los que tienen todo? ¿Quiénes en verdad Dios llama a ser agradecidos? A todos. Al que está sano, al que está enfermo. Dios nos llama a ser agradecidos al que le sobra, al que tiene mucho, al que le falta, al que tiene poco, al que tiene su casa propia, al que no la tiene, al que tiene 10 hijos, al que no tiene ninguno, al que trabaja día y noche incansablemente, al que está en su casa, al que tiene turnos éticos, al que le dio el COVID, al que no le dio. ¿A quién llama Dios a ser agradecidos? A todos. ¿Qué me encanta este final? Cuando dice, pero ¿no fueron los 10 limpios? ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Hemos sido rescatados, hemos sido limpios por el Señor. ¿Usted ha sido limpia? ¿Ha sido limpio? Y entonces, ¿qué espera para agradecer? ¿En qué topamos? ¿Verdad? ¿Por qué no hay agradecimiento? Porque ya estamos entendiendo que no es solo de labios. Mire, qué interesante que antes que lleguemos a Lucas 17, capítulo 17, antes de este hecho, ¿verdad? Ahora estoy hablando de este pasaje que vimos de los leprosos. Les habla el Señor del deber del siervo. Mira, ahora vamos a para que el Señor nos ayude a entender bien, ¿ya? Si usted todavía le cuesta. Nos habla del deber del siervo y el Señor menciona en medio de esto la gratitud, pero desde otro punto de vista, desde el punto de vista de ellos. Ya que el Señor conocía sus corazones, les da el orden correcto con respecto a la gratitud. El Señor también conoce nuestros corazones, así como conocía los corazones de ellos, de sus discípulos, los estaba entrenando. Vamos a leer ahora, yo les voy a explicar un poquito de a qué me refiero. En el versículo 5, vamos a retroceder un poquito, ¿verdad? Estamos en Lucas 17, leímos lo de los leprosos, ¿verdad? En el versículo, desde el 12, pero vamos a retroceder al versículo 5 del 17. Fíjese que vamos a hacer un análisis ahí. Vemos cómo antes de esto el Señor les venía, mire, antes de que podamos leer del 5, el Señor les venía hablando y les explicaba acerca del reino de Dios. Les estaba marcando un camino, cuando nosotros vamos más atrás todavía, de humildad, de sencillez, de rectitud de corazón, de agradecimiento, de honra, de todo lo que ya venimos hablando. Les enseñaba que todo esto va de la mano. También les hablaba que a pesar de que Él estaba mostrando un camino, había dureza de corazón. Por eso vemos en la palabra que antes del 17 está lo que el Señor habla del rico y Lázaro. Porque concluye, después de que habla todo lo del rico y Lázaro, concluye diciendo y hablando de la dureza de corazón. Es decir, que a pesar de todo lo que Él venía enseñando, explicando, y de cómo les hacía ver cómo era y a la manera de Dios que se debía de llevar a cabo el reino, ¿verdad? O cómo era estar en el reino, que a pesar de eso, vemos la experiencia, ¿verdad? Que habla con ellos acerca del rico y Lázaro, y les explica que va a haber dureza de corazón. Que no hay nada ni nadie que cuando hay dureza de corazón pueda sacar a esa gente de sus propios pensamientos e ideas
y que en verdad es porque tienen un corazón duro. Habla de estos errores en el corazón del hombre y les llama, ¿verdad?, tropiezos el Señor. Y ahí menciona que esto es un gran estorbo para seguirlo a Él, para seguir este hermoso evangelio, mis hermanos, al que usted y yo también somos llamados. Les explica todo esto y les enseña que esto de los tropiezos es parte, ¿verdad?, del camino, pero que deben estar atentos, despiertos, identificar todo esto y esforzarse en seguirlo a Él y salir adelante de estos tropiezos que son un estorbo. Y menciona que esa es una cosa, pero que hay otra distinta, que es el que hace tropezar a los demás. Y les llama, ¿verdad?, a estar atentos, a estar alertas a todas estas cosas, para que ellos no caigan en estos errores, que pasan a ser después pecados y a alejarlos del camino verdadero. Siendo esta actitud entonces parte de un corazón humilde, es decir, el estar atentos a la instrucción que el Señor les estaba dando, era el que podía hacer eso era porque tenía un corazón humilde. Frente a todo esto los discípulos responden: Señor, aumentanos la fe. Mire, o sea, por eso yo le hago un recuento. Y cuando ellos dicen aumentanos la fe, aquí es el versículo 5 que yo quiero que me acompañen a leer. Fíjense todo lo que pasaba. Por eso yo les explicaba cómo el Señor les viene hablando, les enseña, les dice, van a haber errores, en fin, lo que ya les dije. Y frente a todo esto, los discípulos a veces, como nosotros, ¿no?, que respondimos algo como, no entiendo, necesito fe, ¿cierto? Porque frente a todo esto, como que es muy difícil para mí. Y vemos entonces, mire, versículo 5. Dijeron los apóstoles al Señor, después de todo lo que yo le acabo de hacer un recuento: aumentanos la fe. 6. Entonces el Señor les dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os sería hecho. Fíjese, después de todo esto, vienen ellos, les dice, ellos le responden: aumentanos la fe, y el Señor, como es tan maravilloso y lleno de paciencia, les da una respuesta con respecto a la fe en el versículo 6. Pero en el 7 les dice algo distinto, pero le digo algo, no es distinto. Es de lo que el Señor está tratando de mostrarle. Mire, dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? 8. ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Oh, y usted me dirá: pastora, no entiendo mucho. Bueno, ahora vamos a entender. Fíjese, después de este versículo 10, el 11, el 12, aparece esto de los leprosos y de cómo uno volvió a dar gracias. Fíjese usted que en este versículo del 5 en adelante, el Señor les empieza a explicar un camino que era para llevarlos por un camino de humildad, de sencillez de corazón, de cómo eran las cosas en el reino de Dios, y les habla del agradecimiento. Pero les habla para que entiendan el agradecimiento, pero de cómo es a la manera del Señor. Porque fíjese que en el mundo afuera, toda la gente siente que cada día deben estarles agradeciendo por cada cosa que hacen, honrándolos. Fíjese, en el mundo la gente busca el éxito, que su nombre sea levantado, que les den gracias. Si no les dan gracias, o no los honran, o no los ovacionan, se ofenden, se enojan. Es más, muchos piensan que muchas cosas que viven y se hacen, que tienen que tenerlas, que son parte de su vida. Incluso la iglesia del Señor vive así. Por eso podemos ver en estas redes sociales, estamos bombardeados de gente que publica su vida. Yo ayudando, yo estudiando, yo haciendo tal cosa. Fíjese, ¿por qué hacen eso?
Porque la gente en su corazón sienten que tienen el derecho y quieren recibir honor, reconocimiento, toda la lista que ya sabemos. Pero ¿qué tiene que ver? A lo mejor me dice usted, pastora, esto con esto. Pues porque el Señor les dice, miren, en el mundo pasa esto, pero en el reino de mi Dios, del Padre, aquí ustedes si van a estar conmigo y me van a seguir, olvídense de eso. Aquí el único que recibe honor, respeto, honra, total e infinito agradecimiento es Dios. Porque para con ustedes no será así. Y ahí donde les dice, ¿quién de vosotros, versículo 7, teniendo un siervo, ¿cierto? Un siervo, el que está al servicio de, ara o apacienta ganado, y al volver él del campo, luego le dice, pasa y siéntate a la mesa. ¿Cierto? ¿Qué dueño de todo ese campo tiene un siervo, lo manda a trabajar y cuando vuelve le dice, ya, ahora siéntate, te lavo los pies, está cansadito. Reclínese aquí en el sillón. ¿Acaso no llega ese siervo? Yo y ahora le explico un poquito, ¿verdad? ¿Y qué hace el dueño de todo? Dice, ¿sabes qué? Ahora lávate la loza. Y prepara de comer, y apúrate que te voy a mandar. Claro, es como cada uno de ustedes, nosotros cuando vamos a nuestro trabajo, ustedes, ¿cómo lo hacen? Ustedes tienen un horario de 8 a 8. Es un ejemplo, ¿verdad? Todos tienen distintos horarios. Usted tiene que trabajar de 8 a 8. ¿Acaso usted puede decirle a las 12 del día al jefe de la empresa, oye, sé que y no me haya agradecido nada, sé que me voy, tengo que ir a comer y además voy a ir a la playa? Y tengo que voy a ir al mall, voy a ir a vitrinear, No, porque tú, mira, ni me agradecí. ¿A dónde? Usted está en su trabajo, usted sabe lo que tiene que hacer, no hace nada extraordinario porque usted recibe un salario a cambio de su tiempo y usted lo aceptó. Entonces usted va, ¿verdad?, con esa actitud y no se siente mal, no se siente humillado, no se siente pasado a llevar porque usted cobra por hora, por ejemplo, ¿no? Y ahora los que tienen reglados, estamos viendo el ejemplo. Digo, el que no está conforme. Pero eso es. ¿Sabe que precisamente eso es lo que le dice el Señor en el capítulo 17 del 5 al 10 a sus discípulos? Para que ellos entendieran un corazón humilde, para que entendieran el servicio a Dios, para que entendieran lo que es ser siervo, para que ellos entendieran, miren, yo no sé lo que ustedes hayan aprendido por ahí, pero el Señor les dice, pero así es en el reino de Dios. Así es en el reino de Dios. Y les habla del servicio. ¿Y saben lo que les da a entender aquí? O sea, a ustedes no hay nada que agradecerles. Por eso dice el 10, así también vosotros. Algunos se pueden ofender, porque es como fuerte. ¿Y cuántas veces repetimos siervo inútil? Pero lo había entendido de verdad. Esta es la explicación que dio el Señor a sus discípulos, que después son los apóstoles del Señor, totalmente cambiados, transformados. Ellos entendieron el servicio a Dios. Ellos entendieron lo que es estar en el reino de Dios, que es, ¿verdad?, un corazón sencillo, un corazón entregado. Y ellos entendían lo que significaba ser siervo. Y ellos no esperaban el aplauso, ni que les reconocieran, ni que les buscaran. Ellos sabían que el único merecedor de honra, de honor, de gloria, es Dios. Y que no hay nadie que pueda robarle la gloria a Dios. Y si alguien lo hace, está mal, es opuesto a Cristo. Por eso les dice en el 10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os había ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Fíjese, el agradecimiento ahora, pero desde el punto de vista, desde la otra arista, diciéndoles el agradecimiento que vamos a tener solo para Dios, no para nosotros. Él es digno de honor, de honra, para nuestro Señor también, Jesucristo. Y después ocurre esto de los leprosos, y el Señor da, ¿verdad? Si no entendían, mira, este es el broche de oro. Y no vino nadie a agradecer. Primero les enseña lo que es ser siervo, cómo ellos iban a seguir en pos, ¿verdad?, de este camino que Él les mostraba. ¿Cuál debía de ser su actitud de humildad, de entrega, y que no buscaran otras cosas? Después aparecen los leprosos, y el Señor les dice aquí, a través de esto, mire, les da una enseñanza, pero además hay un hecho, como para que si no entendían, mire con esto. Esto demuestra, ¿verdad? Les muestra primero a ellos una vida, un corazón humilde, entregado a Dios. Les muestra el camino para el reino de Dios, cómo era. Es así, un corazón humilde, entregado a Dios, lleno de agradecimiento. Y después les dice,
con este acto de los leprosos, es como que Él les dice, aquí hay uno solo que merece honor, honra, gloria y todo el agradecimiento. ¿Y quién es ese? Mire, solo para Él, para nuestro Señor. No hay nadie más que pueda hacerlo. Usted podría decirme, oh, sí entendemos, qué bien. Uf, pastor, así, no hay que vivir así. No vivamos así. Entendamos lo que es tener un corazón humilde. ¿Quiénes somos nosotros para venir y oponernos a Dios y querer recibir tantas cosas y sentir que Dios tiene que hacerlo? Fíjese, mire, póngame mucha atención. Este versículo, entonces, el 5 que leíamos nos muestra este hecho para que los discípulos entendieran. El versículo 10, qué impactante. Donde el Señor, ¿verdad?, con toda autoridad, mostrando este camino de humildad, de sencillez de corazón y de obediencia y de total sumisión a Él. Pero qué triste que a veces la iglesia o muchos o algunos se sienten así, pero al revés. Es decir, sienten que Dios, ¿verdad?, hizo lo que tenía que hacer nomás. No gran cosa. Otros sienten que Dios dé gracias porque vino a reunirse, a congregarse. Otros sienten que Dios dé gracias porque se conectó a la reunión ya que no tiene tiempo. ¡Ay, Dios lo sabe! Otros sienten que Dios se dé cuenta de su servicio tan importante, que si no fuera por ellos, nadie haría las cosas y casi no avanzaría el reino de Dios porque sirven. Así que, que Dios esté agradecido. Que otros sienten, ¿verdad?, que se ha abusado de ellos en el servicio a Dios y se preguntan, ¿cómo es posible que Dios no tenga a alguien más que haga las cosas? Otros sienten que Dios vea, que aportan, que agradezcan, que el Señor agradezca, que diezman, que ofrendan, y con eso ya está hecho, es mucho. Piensan, ¿no? Yo siempre cumplo, que es un abuso de su generosidad para con ellos. ¿Cómo Dios no entiende que no les alcanza? Que hicieron el favor de dar, como si esto fuera una colecta, una teletón, un bingo social, una gran obra de caridad, en fin. Piensan que Dios cuenta con el honor de que ellos den. Otros piensan que Dios dé gracias, además porque yo ayudo a mi familia, hasta les enseño, les leo, les exhorto la palabra, los instruyo, casi no necesito al pastor, yo lo hago mejor que él, soy estudioso. Otros piensan que Dios dé gracias, ya que oro sin cesar. Nadie ora como yo, soy tan espiritual. En fin, que Dios se dé cuenta. Yo sé que me ve, qué tan bueno, buena y diferente a los demás soy yo. Que Dios esté agradecido por mi vida. Soy de verdad su pueblo. Incluso tantos errores que tienen los pastores, ¿cómo es posible? No como yo. Y tantos errores que tienen los demás, los hermanos. Hermanos, qué equivocados, qué errados y en pecado incluso están muchos al pensar de esta manera. Vemos cómo luego del versículo 10 vienen, ¿verdad?, lo de los leprosos. Esto no es casualidad. Viene lo de los leprosos. ¿Sabe para qué? Para el Señor dar el broche de oro a los discípulos y decirles, ustedes antes vivían así, pero en el reino de Dios no es así. Si algo hacen ustedes, siervos inútiles son, y el único que se merece la gloria y la honra es, ¿verdad?, nuestro Señor, Dios que está en los cielos, nuestro Señor Jesucristo. Por eso después de que les explica eso, viene esto de los leprosos. En el Señor no hay casualidades. ¿Sabe para qué? Para el Señor mostrarnos un camino, enseñarnos. Ninguno sienta o piense en ustedes, mis hermanos, nosotros, que estamos haciendo gran cosa. Así vive hoy día la sociedad. Por eso yo le decía, todos lo publican, porque quieren el aplauso, porque el ser humano, por su naturaleza, siempre ha querido robarle la gloria a Dios. Y los que no conocen a Dios, sin duda son guiados porque siempre ha querido robarle la gloria a Dios. Y en eso se esfuerza, que es Satanás. Si alguno de ustedes tiene estas actitudes, es peligroso. Si alguno de nosotros tuviera esas actitudes, son peligrosas, porque son opuestas a Cristo y son del diablo. Ninguno de nosotros puede tener ese orgullo, arrogancia, porque Dios nos llama a una vida de siervos,
no es siervo el pastor, no es siervo el que hace música, el que hace. Todos nosotros somos llamados a ser siervos del Señor, siervos de Jesucristo. Y el Señor les marca aquí un camino para que ellos tiraran y echaran por tierra su orgullo, arrogancia. Y después ocurre esto de los leprosos. ¿Sabe para qué? Para que nosotros seamos agradecidos, para que ellos entendieran, y también nosotros, este camino de agradecimiento constante, de humildad, de sencillez y más. Que de verdad le demos entonces cada uno de nosotros, mis hermanos, gloria, honor, reverencia. Que nos acerquemos a Él, como dice su palabra, con acciones de gracias. Miren lo que dice Romanos, y ahora vamos a volver para allá. Mire, ir concluyendo. Vuelva usted a Romanos capítulo 1. Vamos a leer del 18 en adelante. Mire lo que dice. ¿Por qué todo esto es tan grave y no es una exageración? ¿Por qué es tan importante tener acciones de gracias y no pensar al revés de eso? Pensar, ¿verdad?, con el corazón, con acciones de gracias para el Señor. Debe ser parte de nuestra vida, o debiera ser parte de nuestra vida, de todo aquel que ha nacido de nuevo. Mire lo que dice el versículo 18 en adelante. Romanos 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Y aquí está el versículo que leíamos al inicio, 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de todas las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. 27. Y de igual modo también los hombres, dando el uso natural de la mujer, se encendieron a su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando nosotros leemos después hasta el 32, ¿sabe qué? Vamos a ver lo terrible de todo esto, cómo el apóstol Pablo lo explica, para que no solo cuando él lo escribió, sino que quedó ahí para nosotros, para que nosotros entendamos lo grave de no darle la gloria a Dios, lo grave de no darle el honor, la honra, y lo grave de no tener acción de gracias y de no ser agradecidos. A lo mejor algunos de nosotros podríamos pensar, pero es que eso es. No, nosotros nada que ver con eso. Sí, pero así se empieza. Cuando nosotros dejamos de dar gracias a Dios, de dar gloria a Dios, de darle la honra, el honor, no de labios, con acciones, todo junto de la mano, ¿verdad? Acciones, alabanza, adoración. Este es el fin de aquellos, ¿verdad?, que no tienen acción de gracias, que no tienen y no le dan el honor y la gloria debida al Señor. Vamos a hacer un análisis de este capítulo de Romanos, desde el 18 hasta el 32, pero lo vamos a hacer la próxima semana. Y vamos a dejar hasta aquí por hoy día, hermanos.
pero ustedes váyanse analizando la importancia que tiene el darle el honor, la gloria, la honra y tener acción de gracias para nuestro Señor. Así que Dios les bendiga. Hoy día vamos a dejar hasta aquí. Y no se olvide de darle la honra, de darle el honor, la gloria y la gratitud que el Señor, nuestro Señor, se merece. Bueno, mis hermanos, hasta acá por el día de hoy. Dios les bendiga. Cuídense mucho, estén orando por nosotros y nosotros así también por ustedes. Dios les guarde, que estén muy bien. Que tengan buenas noches. Chao. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tengo? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Porque fuera, oh, porque fuera de ti nada en la tierra. Eres tú la porción sobre mi corazón.